Lo que más me gustó y me sorprendió fue ver el contraste de un escritor al que yo conocía como ensayista. Es una historia redonda que culmina. A la isla desierta me llevaba William Pescador. A mí lo que me gusta de William Pescador es que fluye. Yo creo que Christopher Domínguez es antes que nada el autor de William Pescador. Yo vengo de una familia de profesionistas liberales, digamos, en la cual la lectura fue un valor muy apreciado desde que tengo memoria. Entonces, bueno, yo crecí en un hogar, en una familia donde había libros, leer libros, comprar libros, portar los libros, era pues una actividad no solo cotidiana, sino extremadamente valorada. Yo lo único que hice fue seguir la rutina familiar y leer como leían mis padres y otros personajes de mi familia. Esto provocó que yo fuera un lector extremadamente caótico, que yo leyera muchos libros que no eran propios de mi edad. Incluso llegó un momento que hubo una suerte de consejo de familia donde se estudió la posibilidad de establecer cierta censura previa para que yo no me apoderara de, pues no sé, de libros del Marqués de Sade. Pues cuando empecé a leer ya de manera bastante maníaca, tenía yo entre 11 y 12 años. Me fui varios meses de paseo a Europa, con mi mochila, etcétera, como se supone que son esos viajes. Y me llevé, calculando que un libro gordo sería suficiente para andar paseándome por todos lados, me llevé precisamente uno de los tomos de las obras completas de Dostoyevsky. Fue una, creo que, decisión muy buena de mi parte, y durante ese viaje pues leí Los demonios, El príncipe idiota, los de Pobres gentes, Crimen y castigo. Entonces sí, mis 18 años están asociados con ese viaje a Europa y con la lectura de Dostoyevsky. Ya después vino la época en que yo empecé a tratar de publicar lo que pensaba yo de los libros que leía. Christopher se ha forjado su trayectoria y su nombre es como crítico, ¿no? Como ensayista y quizá de los mejores que tenemos en México. Empezó muy joven como un reseñista que inmediatamente llamó la atención, que mostraba talento en un género no muy vistoso como el de la reseña, y paulatinamente fue extendiendo sus horizontes. El que en el mundo literario se le haya conocido primero como un crítico, un periodista cultural, en principio, un periodista literario. En el momento en que yo empecé a leer, empecé a escribir. De inmediato, yo empecé a hacer resúmenes de mis lecturas, comentarios de mis lecturas en mis cuadernos. Entonces, para mí el proceso de lectura y escritura van de la mano. Ya cuando lo empecé a leer, lo que más me gustó y me sorprendió fue ver el contraste de un escritor al que yo conocía como ensayista. Una veleidad, un pecado de crítico, quizás fue William Pescador. Tratando de dejar de pensar que en Christopher o en el autor como un crítico que es, resultó pues como una perlita por ahí perdida en medio de sus libros ensayísticos, ¿no? La primera vez que yo escribí William Pescador era un relato que es la base de lo que después fue la novela, y lo escribí a los 13 años. Por eso, cuando acaba la novela, en la edición que ustedes publicaron, que es la que circula,
dice al final que la novela, dicen las fechas 1975, 1992 creo. Esto no quiere decir que ese libro en particular, esa redacción final, que es la que tú y el resto de los lectores han leído, fuera la primera, no, sino que el personaje, el lugar donde ocurre la novela, buena parte de la trama, no toda, digamos que yo la escribí a manera de borrador o de boceto la primera vez a los 13 años. Lo primero que escribió Christopher Domínguez fue William Pescador. Quizás, desde luego, no en esta versión que ya es el fruto de muchos años de trabajo. La tomaba, la dejaba no sé cuánto tiempo y la volvía a retomar. Se nota muchísimo, es una escritura muy decantada, es una escritura muy, digamos, como desecada, lo cual hace que sea perdurable, más que otras porque está como meditada muchísimo, ¿no? El lenguaje es muy conseguido, las imágenes que tiene son tan intensas como en su obra ensayística, con la exactitud de pronto de pintar una emoción infantil y de hacer que en ese momento esa emoción infantil vuelva a vivir en nosotros, ¿no? Escribir bien consiste sobre todo en saber borrar bien, no tanto en llenar de palabras un papel, sino en seleccionar y quitar palabras también para que quede lo importante nada más. Pensar el ensayo de acertar y de errar, de construir una novela durante 20 años. Se nota que tuvo un gran editor, no solo Christopher, sino también es famoso que José Manuel de Rivas participó editando, ayudando a Christopher a editar esta novela. Y es una novela en la que sencillamente no le sobra una sola frase, no le sobra una sola palabra. Yo creo que el crítico creador, y cuando digo crítico creador entiendo el crítico que también hace o novela o cuento o poesía, porque el crítico es creador, haciendo ensayo. Christopher es un buen ejemplo. A los 20 años hice una versión muy ambiciosa, muy grande, que tenía 300 y tantas páginas. Y esa versión sí ya se la enseñé a los amigos que yo tenía, que eran escritores mayores que yo y que funcionaban de manera informal como mis maestros, ¿no? Les enseñé ese borrador, ese manuscrito, y les pareció horrible y desastroso. Y me dijeron que yo no tenía la menor idea de cómo escribir una novela. Me dijeron que la tirara a la basura, y yo, que soy muy obediente, en esa clase de cosas la tiré. Es una novela de iniciación. Dado que su protagonista encuentra digamos, las dimensiones del mundo en el que vive son distintas al principio que al final. La historia, el transcurso de la historia está hecho pues para llevarnos por estos vericuetos en donde el personaje se vuelve menos inocente. El tránsito de la infancia a la adolescencia plena, ¿no? Del mundo de la imaginación infantil al nacimiento otra vez de la sexualidad, pero también de la fantasía y de la vocación literaria. Es una novela sobre la infancia, pero esta novelita es todo menos una infancia feliz o una infancia como de cuento de hadas, ¿no? William Pescador. Y ya en los años que van de los 80, digamos, entre mis 20 y mis 30 años, ya hubo varias versiones que fui trabajando ya con la pretensión de trabajar el libro como lo trabaja un escritor.
Él inventa una ciudad que se llama Omorca. Imaginaba a un lugar que era la Ciudad de México. Y que es un país imaginario y que incluso conforme él va necesitando explicarse cosas del exterior, va descubriendo otros pasajes dentro de la misma ciudad. Vista desde un conjunto de departamentos donde muchos niños como él vivían con sus familias, habitaban los patios, incursionaban en esas aventuras infantiles y preadolescentes que significan las azoteas, las escaleras, los espacios públicos o comunes de una pequeña sociedad que sin embargo reúne todas las condiciones de una gran ciudad que en este caso es el escenario donde él recrea esta novela. El espacio aparentemente objetivo cartesiano se deforma y llega a vericuetos mágicos como pueden ser los que descubre William Pescador de su entorno. Se va enfrentando con cuestiones ominosas de la realidad, incluso con la vida de los adultos, es como un país distinto. La gente que lo rodea no es tan buena como parece ser, porque la madre, que es Milde, de repente desaparece del departamento donde viven. En el fondo estamos hablando de esta misma orfandad. Es una novela en ese sentido muy mexicana. Yo creo que esta vivencia de la infancia como una gran aventura, pero también una gran aventura solitaria, es algo que compartimos muchos mexicanos. Él tiene que construir constantemente su propia cartografía y sus propios asideros para explicarse ciertos fenómenos que ocurren dentro de su casa. La fui escribiendo a lo largo de los mismos años en que yo me daba a conocer como crítico literario. Yo después de terminar William Pescador no he vuelto a escribir una sola página de ficción. ¿Por qué? Porque no se me ha antojado, no he sentido el deseo de hacerlo. Y la actividad literaria de escritura que a mí me apasiona y que es la que ocupa mis días y mi rutina, pues es la crítica literaria. Para mí es también una inmersión narrativa. William Pescador. Christopher Domínguez Michael, crítico literario, historiador de las ideas y novelista, nació en la Ciudad de México en 1962. En la adolescencia, comenzó a redactar artículos, reseñas y ensayos políticos. Forma parte de una escuela a la que pertenecen personalidades que consideran la crítica como un temperamento artístico. Columnista y colaborador en prestigiadas revistas y periódicos como Proceso, Vuelta, Letras Libres y el suplemento cultural El Ángel del diario Reforma. Lo particular es una novela que por eso me toca y me conmueve mucho, que a mi generación también le dice mucho. Muchos de nosotros crecimos más que acompañados de nuestros padres, acompañados de la televisión, ¿no? Y acompañados de sirvientas. Un personaje fundamental de la novela de William Pescador es la sirvienta llamada Felicidad. En el libro de Christopher, toda la visión de su madre, del abandono al que lo somete su madre, de la sirvienta llamada Felicidad, de esta especie de médico budista al que su madre le encarga que supervise el cuidado de la casa. Donde el novio o el amante de la madre, que es un ser que aterra a todo niño porque ocupa un lugar ambiguo entre padre y madre, se transforma en una persona que media con el mundo del arte africano y el vudú antillano. Un doctor que era, digamos, como, no su padrastro, pero andaba con su mamá, él se entera de que tiene una herencia, una colección de piezas africanas, que era, pues, yo creo la maravilla en ese momento. Entonces deciden entre los dos matarlo. La señora encargada de cuidar a dos niños prácticamente abandonados,
se convierte en un ser mágico con trasuntos con el mundo del más allá y se convierte en la reina de las sirvientas que gobierna un mundo de fantasmas, de seres vivos y de seres muertos. También accede al submundo, ¿no? o al mundo, al Hades, de alguna manera, ¿no? Porque se empieza a dialogar con los muertos. Él no sabe nada, pero sí se imagina, se le hace extraño la forma en la que la tratan y dice, no, algo aquí debe de estar oculto. Y como le gustaba indagar, investigar y hacía muchas cosas. De pronto, no sé, abre un pasillo físicamente y ve que conecta con otros pasadizos y todo eso. Pero eso mismo también ocurre a nivel imaginario. Porque el niño adora los mapas y los estudia, y entonces sus viajes son a través de los mapas. Pone el dedo en un mapa mundi y ¡pum! Se transporta de inmediato, ¿no? Siempre hay otros caminos de trazar el territorio. Yo creo que eso a todos nos abre un camino, un oasis de fantasía para retrasar nuestro entorno, para reconfigurarlo, para hacerlo nuestro finalmente. William Pescador. Y así es como hace un viaje a Atlantic City, que es el lugar de donde viene su familia materna, ¿no? A mí lo que me atrapa de William Pescador es que también es una novela que me invita a leer otras cosas. Al contarle lo que era la colección africana, le va dando algo de sí, pero algo de sí tan interno que es como pasarle la estafeta de la memoria. Un valor que aparentemente no tiene sentido o que aparentemente es una herencia que no existe, pero que es tan intangible que es lo más perecedero. No es que sea un poco Alicia en el País de las Maravillas o un poco construir mundos como los del Hobbit o El Señor de los Anillos, pero sí es de un niño que había leído eso y de un hombre que fue leyendo otras cosas y que fue construyendo un mundo que se va enriqueciendo y que va armando un mapa. Y lo ve como lo ven los niños, donde los objetos sagrados no son necesariamente los que ocupan las iglesias o los que ocupan el mundo de las religiones, sino son los objetos abandonados en los closets, en las recámaras, los pasillos interiores, o por ejemplo el gran dinosaurio que tenemos aquí, que forma parte de como la casa del gran dinosaurio a la que se refiere Christopher Domínguez. Finalmente, la gran herencia es la nariz de payaso, que es un poco como decir, vean, la realidad es así, la realidad no es más que una broma. Recibió el Premio Nacional de Ensayo Literario y Crítica Política Guillermo Roset Banda por Literatura Mexicana del siglo XX. William Pescador. Christopher Domínguez Michael es autor de La vida de Fray Servando, por el cual recibió el premio Javier Villaurrutia. Esto fue paralelo a mi carrera de crítico literario. Era un libro anómalo de por sí, precisamente porque Christopher se ha forjado su trayectoria y su nombre es como crítico, ¿no? Como ensayista, y quizá de los mejores que tenemos en México, y que de pronto se atreviera a publicar una obra narrativa, además en donde él de alguna manera contaba autobiográficamente su infancia, pues era casi como un suicidio de pronto, porque todo el mundo se le iba a echar encima, ¿no? Había leído uno de sus ensayos de José Vasconcelos, Sentidos en el concierto, que era una cosa de 70 páginas, con un lenguaje muy rebuscado, una estructura mucho más rebuscada, y lo que me sorprendió mucho fue ver a un escritor haciendo ficción
con un lenguaje tan sencillo y con una manera de narrar. O sea, a mí lo que me gusta del pescador es que fluye. Escribe algo y puede pensar, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Sí? Es un dilema bastante complejo, un dilema que además se transfiere al lector. El lector que se acostumbró a leer a ese crítico, ¿cómo va a leer sus novelas si no es con esa óptica crítica? En aquel momento la novela no corrió con mucha suerte. Fue leída así digamos, por la gente acostumbrada a leer. Está una zona que es donde probablemente está William Pescador, que es la de la novela de formación. En la novela, a pesar de que es un niño que está como por los 10, 11 años, hay una mención clara, jamás menciona una pelota, por ejemplo, ¿no? Un balón. A mí tampoco me gustaba jugar fútbol y era rarísimo, me veían raro. Yo me imagino que el William Pescador lo veían igual. Incluso sí sufre un percance con la bicicleta, porque lo obligan a andar en bicicleta y regresa a su casa todo, pues todo madreado, ¿no? Con las rodillas raspadas, y es así como diciendo, eso, los adultos quieren que yo haga eso, pero a mí no me gusta, ¿no? Es un chico con una fantasía capaz de seducir a sus compañeros, con esta fantasía de entender el espacio, a la que queda entendido que sus compañeros quedan seducidos y lo aceptan en el grupo a partir de esta lectura del espacio donde ellos se mueven, este espacio ordinario de las calles, las escaleras, los pasillos, y el otro espacio de los vericuetos, de los sótanos, de los pasajes de servicio, de las azoteas que él domina y que construye una realidad para sí y para sus compañeros de pandilla, para sus vecinos, que les resulta sumamente interesante, me imagino, y lo aceptan después de algunos ritos de iniciación en su grupo. Esa serie de juegos de una novela fantástica que se disfraza de novela realista para ser verdaderamente fantástica. Me gusta esta imagen de cuando los niños carecen de esta noción del tiempo, cuando no hay nadie que los vigile ni nadie que les pida nada, y el tiempo, ¡pum!, se vuelve eso, ¿no? Se vuelve la eternidad. La magia está en la visión del propio niño. No es, podría ser un libro también de magos, como quizás Harry Potter, pero aquí la diferencia es que la realidad no está alterada, es solo la mirada lo que lo hace mágico. El modo de acercamiento a las cosas y las cosas que rodean este mundo del niño, pues en gran medida son las mismas que me rodearon a mí también, ¿no? O sea, casi huelo las cremas que hablan de las cremas que dejó su mamá en su cuarto, por ejemplo, ¿no? O experiencias de índole fisiológica también, ¿no? O sea, cuando descubre su voluntarioso pene, por ejemplo, ¿no? Christopher Domínguez Michael, autor de diversos libros: Antología de la Narrativa Mexicana del Siglo XX, Tiros en el Concierto, Literatura Mexicana del Siglo XX, La Utopía de la Hospitalidad, William Pescador, Servidumbre y Grandeza de la Vida Literaria, La Sabiduría sin Promesa, La Vida de Fray Servando, entre otras. A quien le gusta una novela, vamos, es como el sexo. Si habiéndolo conocido por primera vez, uno quiere repetir una y otras veces. Y en la variedad también se irá construyendo el gusto. La novela en un principio lo que me pareció fue como otra manera de acercarme en el que ese era un momento a mi profesor, como si fuera un poco autobiográfico, aunque yo no lo supiera o no. O sea, la verdad es que no importa si es o no, es como la idea que a mí como lector que me sedujo. Y bueno, me parece un tino muy loable que ahora se retome para que las nuevas generaciones pues tengan oportunidad de leerla, porque realmente vale la pena. Como esos mismos contemporáneos crearon su propia literatura, su propia novelística, su propia estética, y pretenden crear el mismo efecto que aquellos libros de los mayores
tuvieron sobre ellos, es decir, ser libros que estimulen la imaginación, el amor a la lectura, la pasión por la lectura y se conformen en libros también, digamos, fundacionales en ese sentido, de crear una sensibilidad a quienes ahora tienen la edad que ellos tuvieron cuando se iniciaron en la lectura, como es el caso de Christopher Domínguez. Cuando uno recomienda libros, yo creo que uno debe recomendar lo que está leyendo y debe recomendarlo con ánimo de fiesta, de desorden. Que a mí lo que me atrapa de William Pescador es que también es una novela que me invita a leer otras cosas. Comienza y termina y uno siente que dentro de todas esas cosas que le faltan a una infancia, dentro de toda esa orfandad, a través del relato hay una especie de alivio, porque las cosas culminan bien. No quiero decir alegres ni mucho menos, pero sí es una historia redonda que culmina, está muy bien hecha. Es una novela que yo recomiendo mucho, William Pescador, de Christopher Domínguez. Es así como un lago hermosísimo, inagotable, que bueno, pues hasta la fecha sigue diciendo cosas. Uno lo puede leer y leer y leer una y otra vez y siempre va a encontrar cosas nuevas, ¿no? Es cuando uno comienza a entender la palabra relectura, que en realidad sería como el grado de madurez de la lectura, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta novela? A mí me gustaría tener más novelas de Christopher para poder contrastarlas, no contrastarlas con el crítico, sino contrastarlas con el narrador. Yo creo que es como una especie de encrucijada de la que salen muchos caminos, donde ojalá por lo menos un puñado de lectores agarre su camino y no les volvamos a ver el pelo porque se han perdido en el mundo de la lectura, ¿no?